Bolivia, tierra que no se rinde. Hay una tierra en el corazón de América del Sur que lleva en sus venas la sangre de guerreros, la sabiduría de los Andes y la resistencia inquebrantable de un pueblo que ha aprendido a levantarse una y otra vez de las cenizas de la traición. Esa tierra se llama Bolivia. Y Bolivia, aunque herida, aunque saqueada, aunque traicionada por quienes juraron protegerla, sigue de pie. Sigue respirando. Sigue luchando. Porque Bolivia no es un decreto. Bolivia no es un palacio de gobierno. Bolivia no es una cuenta bancaria en el extranjero. Bolivia es su gente. Es el minero que baja al socavón antes de que salga el sol, es la mujer de pollera que camina kilómetros para llegar al mercado, es el joven que estudia con una vela porque la luz se fue y aún así no apaga su sueño de ser alguien. Bolivia es esa madre que ahorra año tras año, centavo a centavo, para que su hijo pueda entrar a la universidad, ese templo del saber que debería ser un derecho y no un privilegio. La mentira que se repite. Cada cierto tiempo llega un nuevo rostro a las pantallas. Llega con discursos encendidos, con promesas que suenan a música celestial, con palabras que tocan el alma del pueblo humilde y cansado. Llegan desde la izquierda. Llegan desde la derecha. Cambian los colores de sus banderas, cambian los nombres de sus partidos, cambian el tono de sus voces. Pero algo nunca cambia: el resultado. Porque hay una verdad que Bolivia conoce bien, aunque duela pronunciarla. No importa si el que llega al poder viene envuelto en la bandera del socialismo o en la bandera del liberalismo. No importa si promete revolución o promete estabilidad. En el momento en que cruzan las puertas del Palacio Quemado, muchos de ellos olvidan una cosa fundamental: que llegaron ahí no para ser servidos, sino para servir. Y esa diferencia, esa pequeña pero monstruosa diferencia, es la que ha condenado a Bolivia a décadas de frustración, de pobreza manufacturada, de riqueza robada. Porque Bolivia es rica. Bolivia tiene gas, tiene plata, tiene litio, tiene agua, tiene biodiversidad, tiene cultura, tiene un pueblo trabajador y brillante. Y sin embargo, ese pueblo sigue esperando. Sigue esperando que alguien llegue al poder y recuerde que los recursos de Bolivia no son suyos. Que el dinero del Estado no es su herencia familiar. Que el cargo público es exactamente eso: un cargo público, una obligación de servicio, no un trono personal. Los hijos de los intocables. Mientras el hijo del minero sueña con entrar a la universidad pública y estudia con libros prestados, con cuadernos al límite, con el estómago apretado de un desayuno escaso, los hijos de los políticos corruptos de Bolivia estudian en las mejores universidades del mundo. En Europa. En Norteamérica. En instituciones de élite donde una sola matrícula cuesta más de lo que una familia boliviana promedio gana en años enteros de trabajo. ¿Y con qué dinero? Con el dinero del pueblo. Con el dinero de ese minero. Con el dinero de esa madre de pollera. Con el dinero de ese joven que estudia a la luz de una vela. Con el dinero que fue arrancado del presupuesto público, desviado de los hospitales, sustraído de las escuelas, robado de los caminos que nunca se construyeron, de los medicamentos que nunca llegaron, de los sueños que nunca pudieron ser. Esos políticos que se llenan la boca hablando de patria envían a sus hijos lejos de esa patria. Hablan de pueblo pero no quieren que sus hijos se mezclen con el pueblo. Hablan de igualdad pero construyen muros invisibles con el dinero ajeno para asegurarse de que la desigualdad los beneficie a ellos y a los suyos. Eso no es gobernar. Eso es robar con traje y micrófono. El financiamiento de la traición. Y hay algo más. Algo que el pueblo boliviano merece saber, aunque ya lo sospecha, aunque ya lo siente en los huesos. Antes de llegar al poder, estos políticos no llegaron solos. Nadie llega solo. Las campañas cuestan dinero. Los carteles, la televisión, los viajes, los actos masivos, los asesores de imagen, las redes de influencia. Todo eso cuesta dinero. Y ese dinero no viene de la nada. Viene de empresas multinacionales. Viene de capitales extranjeros. Viene de grupos de poder económico que no tienen bandera boliviana, que no tienen familia en Bolivia, que nunca han sudado bajo el sol del altiplano, ni han respirado el aire delgado de las montañas. Vienen de intereses que están más allá de las fronteras y que ponen su dinero en un candidato como se pone una ficha en una ruleta, esperando ganar. Y cuando ganan, cobran. Cobran con contratos. Cobran con concesiones. Cobran con leyes hechas a medida. Cobran con decretos que pasan por encima de la Constitución como si el papel mojado fuera más importante que la soberanía de una nación. Y el pueblo, que creyó, que votó, que esperó, se queda otra vez con las manos vacías.
Otra vez traicionado. Otra vez mirando cómo los mismos de siempre se llevan lo que era de todos. La Constitución no es un obstáculo, es el escudo del pueblo. Hay algo sagrado en la vida de una nación democrática, y ese algo se llama Constitución. No es un documento burocrático. No es un conjunto de palabras vacías. La Constitución es el pacto más profundo entre un pueblo y quienes lo gobiernan. Es la línea que no se puede cruzar. Es el escudo que protege al ciudadano más humilde frente al poder más arrogante. Y cuando un gobierno, cualquier gobierno, empieza a gobernar a puro decreto, pisando la Constitución, saltándose los mecanismos legales, evadiendo los controles institucionales, está haciendo una sola cosa: está diciéndole al pueblo que no le importa. Está diciendo que sus intereses están por encima de la ley. Está diciendo que la democracia es un adorno que se usa en los discursos, pero que se descarta cuando incomoda. Eso no se lo puede permitir Bolivia. Eso no se lo puede permitir ningún pueblo que se respete. Porque cuando los gobernantes pisotean la Constitución, no pisotean un papel. Pisotean la dignidad de cada boliviano que creyó en las instituciones. Pisotean la memoria de los que lucharon para que esas instituciones existieran. Pisotean el futuro de los que todavía confían en que este país puede ser mejor. Recuerden, son servidores públicos, nada más. A todos esos políticos que hoy se creen intocables, que gobiernan como si Bolivia fuera su hacienda personal, que firman decretos como si su voluntad fuera ley suprema, que usan el poder del Estado para beneficiar a sus socios, a sus familias, a sus financiadores extranjeros, les decimos esto con claridad y sin miedo. Bolivia no les pertenece. Bolivia pertenece a los bolivianos. A los que nacieron aquí, a los que trabajan aquí, a los que sueñan aquí, a los que mueren aquí sin haber visto cumplida ninguna de las promesas que les hicieron en campaña. Ustedes, señores políticos, no son más que servidores públicos. Ese es su título real. Servidor. Su obligación no es servirse del país. Su obligación es servir al país. Y si no son capaces de entender esa diferencia, entonces no merecen el cargo que ocupan. Y los crímenes que cometen contra Bolivia, los saqueos, los decretos inconstitucionales, los acuerdos con intereses extranjeros en contra del pueblo, la malversación, la corrupción sistémica, no quedan impunes para siempre. La historia tiene memoria. Los pueblos tienen memoria. Y la justicia, aunque tarde, aunque sea lenta, aunque sea obstaculizada, llega. Porque en Bolivia hay algo que ningún decreto puede derogar: la dignidad de su gente. Pero Bolivia se levanta. Y después de todo el dolor, después de toda la traición, después de todas las lágrimas derramadas y los sueños aplazados, Bolivia se levanta. Porque ese joven que estudia con una vela va a graduarse. Porque esa mujer de pollera que camina kilómetros va a llegar. Porque ese minero que baja al socavón antes del amanecer sabe que su esfuerzo tiene un valor que ningún político corrupto puede robar del todo. Bolivia se levanta en cada emprendedor que construye algo con sus manos. En cada maestro rural que lleva educación a donde el Estado no llega. En cada médico que atiende con los recursos que tiene, que son pocos, porque el resto fue desviado. En cada músico que preserva la cultura de un pueblo milenario. En cada campesino que cultiva la tierra con la sabiduría que le enseñaron sus abuelos. Bolivia se levanta porque tiene algo que los corruptos nunca podrán comprar ni robar. Tiene un pueblo que ama a su tierra con una intensidad que supera todas las traiciones. El futuro es nuestro. El mensaje final no es de odio. No es de venganza. Es de claridad y de esperanza. La corrupción tiene los días contados, no porque los sistemas sean perfectos, sino porque los pueblos aprenden. Bolivia está aprendiendo. Bolivia está despertando. Bolivia está entendiendo que el poder no se mendiga, se exige. Que los derechos no se piden con humildad, se defienden con convicción. Que los gobernantes no son jefes, son empleados del pueblo, y los empleados que roban a sus empleadores deben responder por ello. Bolivia merece gobernantes que duerman pensando en cómo mejorar la vida de su gente. Que gasten las noches preocupados por el niño que no tiene acceso a salud, por el anciano que no tiene pensión digna, por el joven que no puede pagar la universidad. Que sientan el peso de la responsabilidad como lo que es: un privilegio enorme y una carga seria. Bolivia merece eso. Y mientras ese día llega, el pueblo boliviano seguirá haciendo lo que siempre ha hecho: resistir, construir, soñar y levantarse. Porque Bolivia no es de los que pasan. Bolivia es de los que se quedan. Bolivia es de los bolivianos.
Y eso, ningún decreto lo puede cambiar. Por Bolivia. Por su gente. Por los que luchan sin cámaras y sueñan sin aplausos. Eso es todo, amigos. Compartan los vídeos y suscríbanse en el canal. Bolivia progresará. Cuando les encarcelemos a estos políticos ladrones y corruptos. Y hagamos devolver todo lo robado. Y nunca más ellos puedan ejercer cargos públicos. Debemos tomar el ejemplo de los países asiáticos, donde dan pena de muerte a sus políticos corruptos. Somos anónimos. Somos legión. Nosotros no perdonamos. No olvidamos. Espéranos. Ciudadanos del mundo. Hoy nos encontramos en una encrucijada y debemos tomar una decisión. O peleamos por lo que es correcto, o seguiremos permitiendo ser controlados por la avaricia de otros. Luchamos por la libertad de expresión. Luchamos por la verdad. Únete a nosotros. Somos Anonymous, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Espérenos.